Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta última generación euro de la semana, viernes 13 de diciembre. Viernes 13, cuidado, os voy a hacer la misma broma en la retaguardia. Viernes 13 de diciembre, espero que no seáis supersticiosos. Yo pensaba que no lo era y en los últimos años he descubierto que sí lo soy. Un poquito, non troppo, pero soy un poco supersticioso. Me estoy dando cuenta de cosas, de toques, y esto con la edad además se va agravando, cosas que evito hacer, que llevo toda la vida evitando hacer y que nunca pensé que fueran por superstición. Bueno, esto es una broma para comenzar. Viernes 13, hacemos de coche escoba, como casi siempre. Ahora os voy a presentar al gran Julián Salcedo, que hoy nos acompaña en persona personalmente. Ayer le pudisteis ver en 24/7 con Alfonso Rojo y con un servidor en directo, hablando de todo, de economía, de política, de la vivienda, de todo. Y hoy nos acompaña porque, entre otras cosas, los viernes me gusta o me suele gustar hacer un poco de coche escoba de la semana. Esta semana una de las noticias parlamentarias más relevantes ha sido, bueno, pues esa transaccional. A veces el Partido Popular o Vox, desde la oposición, pues aciertan y transaccionando, valga el palabra, que es correctísimo, es terminología parlamentaria, suena fatal, pero es así, transaccionando en este caso con Junts, introdujeron una enmienda en una ley, no me voy a poner muy técnico, no temáis, bueno, pues de contenido administrativo, una enmienda que salió delante de las narices de los señores miembros del grupo parlamentario socialista y de los de Sumar y algún otro socio también de la ultraizquierda, que dejaba sin efecto ese impuesto del 7%, el impuesto que veréis reflejado en vuestros respectivos recibos de la luz, que llaman el impuesto sobre la generación eléctrica o sobre la tarifa eléctrica. Y además esto es una pelea mía y de otros muchos desde hace más de 20 años, porque al final, impuesto incluido, más los costes fijos, más tu propio consumo, más los costes derivados del déficit tarifario, todo ese galimatías que compone el recibo de la luz, te los graban en conjunto con otro 21% de IVA. A mí, cuando estudiaba Derecho Tributario, me enseñaron que cargar o grabar con un impuesto sobre una cosa que ya estaba grabada por otro impuesto era como mínimo, no sé si ilegal, pero muy poco ortodoxo. Bueno, pues eso se lleva haciendo desde hace muchos años. Ese impuesto, siempre y cuando no haya déficit tarifario, gracias a esta enmienda, quedaba de un 7 a un 0%, quedaba sin efecto. Un ahorro, lo cuantificaba luego el ministro, Óscar, creo que era Óscar López, era Óscar López, decía que eran 1.500, no, Pachi López, el bachiller Pachi López decía que eran 1.500 millones y que, bueno, que ya iban a llegar ellos a un acuerdo. Hombre, digo yo que hasta los votantes socialistas, a menos que sean muy tontos o muy sectarios, pues estarán de acuerdo en que 1.500 millones que deja de percibir el Estado, pero que ya no salen de los bolsillos de todos nosotros, de los consumidores, es una buena noticia. Al final, sobre todo esto se está evidenciando en materia fiscal, la incapacidad de este gobierno, amén de para otras muchas cosas, para gobernar, para estar donde está, por empezar por ahí, ¿no? Pero para sacar adelante ni una sola ley en el Parlamento, empezando por la más importante, que es la de presupuestos, es absolutamente palmaria. Vamos a hablar unos minutos de impuestos con Julián Salcedo, vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar de eso que no les gusta a los señores. El otro día me contaba, bueno, ya te saludo, Julián, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, sentado al lado, hoy estamos tocándote. Tocándonos en persona personalmente. Oye, el otro día, espero que no se enfade si lo desvelo, me contaba Riera en una comida con amigos, que ya sabes cuál es, me contaba que había estado pues hace unas semanas en un Parlamento autonómico. Venga, tampoco vamos para que nadie se sienta molesto, ¿no? Y entonces se había referido pues a todo el tema por el que te voy a empezar preguntando, porque tienes ahí una carpeta con un informe interesantísimo, al cupo catalán, a esa independencia fiscal prácticamente de facto que han conseguido los señores independentistas de Esquerra y de Junts, y le llamó la atención porque estaba en sede parlamentaria, le requirieron para dar una conferencia, una especie de informe técnico, ¿no?, en su condición de experto, y algún señor del Grupo Socialista en ese Parlamento Autonómico, que no diré cuál es para no, insisto, molestar a nadie, pues se enfadó con él porque él le pidió, casi le exigió, le conminó a que lo llamara financiación singular. No, bueno, pues lo que es un convenio, un concierto como el que tienen los vascos, y al final una independencia fiscal de facto. Y te digo esto porque me traes una carpeta que tú mismo me vas a explicar qué es. Un informe que habéis elaborado en el colegio, póntela ahí delante, hacia el colapso del sistema, análisis sobre la propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña, principales conclusiones, datado pues de hace unos días, diciembre de 2024, de hoy mismo. Ayer, fenomenal. Colegio de Economistas de Madrid. ¿Y qué contáis ahí? ¿Qué conclusiones tenéis? Primero de todo, esto es un simple resumen, lo que podríamos llamar resumen ejecutivo con las principales conclusiones. Pero esto tiene como soporte un informe, un estudio de casi 200 páginas, 190 páginas, muy detallado, ¿no? Lo ha hecho un equipo
coordinado por Jesús Quintás, o Jesús Quintás Bermúdez, bueno, es un personaje mítico, histórico en el mundo de la fiscalidad, lo ha sido todo y sigue siéndolo todo, y él ha coordinado a ese, insisto, importante equipo que lo ha elaborado, ¿no? Las conclusiones casi las dice el propio título del informe, ¿no? Hacia el colapso del sistema. ¿Qué quiere decir? Bueno, de financiación singular no tiene nada, y pone de manifiesto un montón de información que voy a resumir muy brevemente, ¿no? Por ejemplo, él lo que dice es que el informe, no digo el autor ni los coordinadores, es que este modelo de financiación singular para Cataluña, que evidentemente es un cupo como la copa de un pino, como el cupo vasco, etcétera, y su aplicación generalizada generaría el colapso, ojo, no del sistema catalán, sino también del sistema estatal, ¿no? Han hecho una primera aproximación a qué cuantías conllevaría esto. ¿Cuánto costaría? Y la primera aproximación es que, claro, tendría que asumir no solamente los activos, sino también los pasivos, que son la deuda, ¿no? Y eso supondría 374 millones, 637.000 374 millones. Casi 375 millones de euros. Eso sería el agujero que le generaría el sistema. Efectivamente, lo que tendría que asumir Cataluña, con la parte que tiene de deuda del Estado, etcétera, ¿no? Y teniendo en cuenta el incremento neto de ingresos tributarios que le generaría a Cataluña este nuevo sistema de financiación, tardaría, suponiendo que se mantuviera el gasto público, los ingresos tributarios, cosa que sabemos que no iba a ocurrir, 16 años y medio para poder recuperar lo que debería, lo que tendría que compensar al Estado. Pero, como esto no va a ocurrir porque los gastos incrementan, etcétera, 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 se calcula que tardaría 30 años en poder cancelar la deuda. Luego, autonomía no tendría ninguna. Claro, todo lo que reciba además Cataluña o todo lo que no devuelva a Cataluña, lo tienen que poner el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Y hay algunos gráficos que son, datos que son espectaculares, ¿no? Por ejemplo, el endeudamiento de las comunidades autónomas, ¿no? Primero, Madrid es la única comunidad autónoma que se financia exclusivamente en los mercados, no se financia del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, como se le llama, y fijaros que hace un análisis de la evolución desde 2006 a 2022, y Cataluña y Madrid, que estaban parejas, en 2006, 14.000 millones Cataluña, 10.000 millones Madrid. La evolución a 2022 se ha convertido en 84.000 millones Cataluña de endeudamiento y 34.000 millones Madrid, es decir, más del doble la comunidad catalana. Ha crecido desde el 560, o sea, ha crecido 5 veces más la comunidad catalana, mientras que Madrid solamente la ha hecho durante un 300%, 3 veces, ¿no? Los datos que contiene el informe es espectaculares y además, digamos, por sí solos se explican, no hace falta. Esto está a libre disposición, por ejemplo, en la página web del Colegio de Economistas. Se colgará a partir de hoy, porque como se ha hecho la presentación... Bueno, se cuelga hoy, mañana... Sí, ayer pues se ha hecho la presentación. Lo podéis consultar este fin de semana, el jueves 12, por ejemplo, y yo os lo voy a mandar para que lo tengáis. Y os diré cómo encontrarlo. Colegio de Economistas de Madrid. Claro, dice, por ejemplo, una de las conclusiones, las causas del déficit crónico de Cataluña deben buscarse principalmente en la gestión realizada hasta ahora por la Generalitat. El gasto político. Y no en una pretendida infrafinanciación achacable al gobierno del Estado procedente de tributo y transferencias corrientes, ¿no? Muy bien. O, por ejemplo, la falta de justificación de pretendidos mayores gastos por costes y mayores competencias. No está justificado, ¿no? La propuesta subyace una pretensión de tutela y preeminencia sobre el resto de las administraciones. Es decir, lo que viene a decir es, oiga, pero ¿cómo es posible que la Comunidad Autónoma de Cataluña sea la que se atribuya la responsabilidad? Es decir, bueno, y esto ya veremos lo que le damos al resto de las comunidades autónomas. Bueno, es todo un despropósito que yo creo que este informe por sí solo desmonta todos los argumentos
que se están dando desde el gobierno, desde la comunidad autónoma. De verdad, es lo cual desmonta el mantra propagandístico y marketingiano, valga el palabra sí político, de Madrid ens roba, Madrid ens roba, Madrid ens roba, Cataluña ens roba, porque es falso. La propaganda gubernamental de no se preocupen porque esto no va a perjudicar a nadie, van a salir, pero ¿cómo van a salir beneficiados todos, chiqui, si estáis sobrefinanciando a Cataluña? ¿Por qué? Pues acaba de dar Julián Salcedo los datos, a costa de lo que dejan de percibir otras comunidades que no tienen la suerte, como la de Madrid, de ser superhabitarias, y sobre todo Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, siempre, Galicia, siempre ponemos los mismos ejemplos. Yo creo que informes de esta naturaleza son muy importantes, primero porque están hechos por absolutos técnicos. O sea, son técnicos, no son políticos, están desideologizados. Evidentemente, utilizan datos oficiales. En algún caso tienen que hacer estimaciones y proyecciones, porque una de las cosas que dice que se han encontrado es que los datos son tan dispersos que discrepan. Es decir, unas veces dice una cosa la Generalitat y otras veces dice otra. Y dice cosas distintas a las que dice el gobierno, ¿no? ¿Sabes esto a qué reflexión me lleva? Y perdona que te haga otro paréntesis, Julián, para seguir hablando de lo mismo, no voy a salir del tema. A la calidad, y esto lo hablo mucho con Riera y también a veces con la calle, con Riera sobre todo y contigo, la calidad de los técnicos que tenemos, igual que tenemos en la abogacía del Estado, bueno, aunque ahora, pues en fin, ya veis para lo que ha quedado, en la Fiscalía tenemos excelentes jueces, excelentes, por supuesto, penalistas y tal, tenemos excelentes economistas, excelentes fiscalistas, excelentes urbanistas, excelentes ingenieros. La calidad de técnicos es que además el otro día estaba con Garcés, que me contaba, pues hablaba con él del tema de Buface y habían dado Edmundo y él una rueda de prensa, íbamos pues a los funcionarios de los cuerpos superiores de la administración y en organismos como el Instituto Nacional de Estadística, como el propio CIS, como el propio Centro de Investigaciones Sociológicas. Hay sociólogos y estadísticos absolutamente extraordinarios. Los mejores técnicos del mundo los tenemos. Y qué mala suerte que tenemos los políticos, iba a decir más mediocres, más inútiles en el sentido puramente de la Real Academia del término. Qué lástima. Fijaros, los que nos escuchan, y tú mismo, lo peor de todo es que cuando se dan datos son fácilmente contrastables, no admiten duda. Aquí dice, no, esto se lo han inventado. No, aquí no hay ningún invento. Pero si muchas veces los datos además son de fuente oficial, como me dice Riera todas las semanas. Claro, pero además llevan a una serie de conclusiones que constituyen una advertencia antes de que se cometa el error. Lo dijimos con la ley de vivienda, por poner un ejemplo reciente, lo hemos dicho con la nueva regulación, que quiere decir de esta, si la llegan a poner en práctica, de la gran empresa pública de vivienda, y con tantas y tantas y tantas cosas. Oiga, si tiene usted la información en la mano, si no los ministros, si los cuerpos técnicos de los ministerios, oiga, que utilicen informes como este o similares, o los que ellos mismos elaboran, y llegarán a las mismas conclusiones que llegamos nosotros, ¿no? Entonces, si sabe usted que esto va a ser un desastre... Pero es que eso se daría de bofetadas con su ideología y con la propaganda que le venden al pueblo, con el pienso que le echan a los votantes. Otra cosa que... Por eso es muy importante la labor, yo creo, Eurico, de tu programa y de tantos otros, de todos los no medios. Tantos, pero y de otros, que efectivamente transmiten o pretenden transmitir información neutral, objetiva, a los que escuchan, ¿no? Cada uno que tome su opinión, pero no siempre propaganda, ideología, porque no nos lleva a ningún sitio. No nos lleva a ninguna parte. Hemos incidido muchas veces, y este es un buen momento para volver a hacerlo, Cataluña en este caso, ¿no? Igual que el PNV ha negociado esto ya desde hace años, y por supuesto lo tiene, ¿no?, en el País Vasco. Quieren la gestión de su pasta, ¿no? Pero la seguridad social, que siga revertiendo en la caja común, que las pensiones las pague el conjunto de la caja común de la seguridad social. Claro. Qué listos, ¿no? Claro, son deficitarios. El sistema público de pensiones es deficitario. Lo que se dice, la sostenibilidad no está garantizada, todo lo contrario, no es sostenible. Entonces, claro, lo que dices es, oye, solo faltaría que dejáramos de pagar las pensiones a los catalanes, ¿no? Claro. Que las siga pagando el Estado. Eso sí, lo que dicen es que siga soportando, porque fíjate que no es exactamente lo mismo, que siga soportando el coste del Estado, pero los que les pagamos somos la Generalitat. Es decir, para que parezca que los que realmente nos preocupamos de ellos somos nosotros, el gobierno catalán, ¿no? Y sin embargo, dice, sí, pero el que soporta el déficit del sistema es el Estado, que en definitiva no es el Estado, somos todos nosotros, el resto de españoles. Claro, ¿no? Pero fíjate, viste la bochornosa intervención del pasado miércoles de Miriam Nogueras,
donde, disculpad la frase, yo en Generación Euro me cepillo un poco más las uñas que en la retaguardia, ¿no? Pero le dijo en un perfecto catalán, pero que entendimos todos, bueno, los que entendemos el catalán, incluso aunque no se entienda, al presidente del gobierno, literal, abro comillas, mueva el culo, cierro comillas. Qué forma de hablar a un presidente del gobierno, aunque sea este en sede parlamentaria, mueva el culo porque nosotros estamos aquí para defender, seguía diciendo la diputada, morritos, yo la llamo cariñosamente morritos calientes, digo, porque se le calienta la boca a veces, no sé en qué estabais pensando, que ellos están ahí para velar por los intereses y para proteger a los ciudadanos de Cataluña, ¿no? Del resto, el resto que le vayan dando, salvo, como estamos diciendo, para pagar las pensiones, porque son deficitarias. Pero hay que entender que cuando es el propio gobierno, desde el gobierno central, se pierde el respeto a las instituciones, se pierde el respeto a las autoridades, se pierde el respeto a la ley, se pierde el respeto a todo. Lo mínimo con que te puedes encontrar es que te pierdan el respeto a ti. Y es lo que ha ocurrido. Es decir, le ha perdido el respeto todo el mundo. Es aquello, y perdonad porque suena a una cosa ya pasada en la historia, que era el tratamiento de tú o de usted, ¿no? Sí, todo el mundo asumía que el usted era un signo de respeto, no de obediencia y nada parecido, sino un respeto a las personas mayores o lo que sea, y el tú era el coloquial, ¿no? Oye, tú chaval, ¿no? Tal. Bueno, pues esto es lo que le ocurre al gobierno, le trata de tú todo el mundo, es decir, de tú, y además le dice lo que tienen que hacer, y es esta expresión, mueva el culo, es decir, y date prisa, porque si no, te va... Pero claro, le han perdido el respeto. Es la consecuencia de la pérdida que él ha tenido de respeto hacia, repito, instituciones o personas. Así es. Cerramos el círculo y no es la primera vez que hemos comentado y que Julián ha diseccionado pues los tres inputs, los tres ejes vertebradores que podrían tejer una solución o que podrían construir, o los pilares que podrían utilizarse para comenzar a construir una solución al tremendo problema de vivienda que tenemos en España. Pero esta semana, el miércoles pasado creo que fue, estuviste en 120 minutos, el programa de Madrid, de Telemadrid, que presenta mi querida y admirada, un abrazo María Rey, y expusiste en 5 minutos y medio, que los vi, y además tengo por ahí el corte para ponérselo a todo el mundo y para viralizarlo por WhatsApp, y que la gente en 5 minutos entienda perfectamente qué diablos pasa con la vivienda y de qué va esto del problema de la vivienda, para solución al problema de la vivienda. Y hablabas de colaboración público-privada, hablabas de la necesidad de liberar suelo, hablabas de los costes de construcción y todas estas cosas, y lo compilabas todo muy bien. Problema de la vivienda en España, Julián. Bueno, lo primero que hay que decir, una vez más, para que nadie se llame a engaño, es que el problema de la vivienda tiene solución, pero no a corto plazo. Dejemos de decirle a la gente, no se preocupe usted, le vamos a construir 300.000 viviendas, 500.000, ¿qué pasa? No va a ocurrir, o sea, no se puede. Pero hay algún tonto que crea eso todavía. Debe haberlos, debe haberlos. Cuando lo repiten tantas veces... Cero han construido. Cuando lo repiten tantas veces, pues será que piensan que hay una parte de la población que escucha ese mensaje y se lo cree. Sí. A corto plazo es imposible. A medio plazo es, digamos, más posible, pero medio plazo estamos hablando de 10, 15 o más años. ¿Cuál es el problema? Como decía en esto que... Primero, las administraciones públicas, Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, carecen de recursos económicos, también de otro tipo, pero de recursos económicos para poder aportar y hacer vivienda social, vivienda pública, vivienda asequible. No lo tienen, es imposible. Ya vemos el Estado que está con una deuda pública de 1,6 billones de euros, en las comunidades autónomas por ejemplo, la de Madrid, que es de la que mejor funciona, 34.000 millones, Cataluña 84.000 millones, es decir, es imposible que generen recursos suficientes como para dedicarlos a vivienda. Luego, necesariamente tienen que pasar por la colaboración público-privada, por entenderse con los privados, que además son los que saben hacer vivienda y los que saben hacerlo de forma muy eficiente y lo han demostrado durante tantísimos años. Primer paso. Segundo paso, sin suelo. Esto es como querer hacer un cocido sin garbanzos. Bueno, oiga, hará usted otra cosa, pero no hará un cocido si no le pone garbanzos. Pues esto es lo mismo. No podrá usted hacer viviendas si no pone suelo en el mercado. Suelo, además, finalista, que se pueda realizar, ¿no? Tantas veces uno sale a 10 kilómetros de Madrid y ve cantidades inmensas de suelo, o bien dedicado al cultivo o improductivo, y dice, aquí mismo no. Aquí mismo hay que llevar la luz, el agua, las comunicaciones, las carreteras, las aceras, urbanizarlo, ¿no?
Y no es tan fácil y cuesta mucho dinero. Hay que poner suelo en el mercado, mucho y además lo más rápido posible. ¿Qué suelo? Como no hay suelo finalista y estamos viendo que transformar el suelo rústico, rural, en urbano, pues tarda 20, 25 años estos desarrollos, oiga, acelere usted el proceso de lo que se llama suelo urbanizable. En definitiva, es una categoría intermedia entre el rústico, que no puedes hacer nada, y el urbano, que ya puedes hacerlo todo. Si conseguimos centrarlo en este que está entre medias de los dos, que es el urbanizable, lo ponemos en marcha, podemos recortar. Ojo, que nadie se haga la idea de que se va a poder hacer en un año, pero a lo mejor estos plazos que ahora son de 20 o 25 se recortan a plazos de 3 o 5 años. ¿Y por qué no se hace? Siempre pregunto lo mismo, ¿por qué no ya el gobierno central? Porque esto básicamente está en manos de las comunidades, esto también lo hemos explicado hasta la saciedad. ¿Por qué no se cede el suelo? Bueno, en Madrid hay suelo, por ahí saliendo por Alcorcón, antes de llegar a Móstoles, ahí hay una cantidad de hectáreas, hay brutalidades de suelo todavía disponibles. Primero, todavía sigue habiendo mucha gente que considera que el paso del suelo, la transformación del suelo de rústico, urbanizable y de urbanizable urbano, significa plusvalías que se quedan por el camino 4. No es verdad. Si esas plusvalías no son tan largas, porque el tiempo ha sido tan largo. Pero si no hay viviendas habrá que construir, Julián, digo, evidentemente, ¿no? Evidentemente. O sea, lo primero es hacer pedagogía de que transformar suelo es bueno para todos y no significa que algunos se hagan ricos de la noche a la mañana. Segundo, tienen que tener medios. Me consta, Eurico, y aprovecho de decirlo también en tu programa, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está volcada, ahora se aprobará inmediatamente la ley Ómnibus, la segunda ley Ómnibus, que incluye un montón de medidas, pero es que hacer una ley del suelo, una nueva ley del suelo en Madrid, se tarda años, se va a tardar una legislatura, lo que queda de legislatura. Yo estuve hace muy poquito con la Dirección General de Urbanismo, etcétera, y están dedicados a sacarlo adelante, pero necesitan también ayuda, y todos tenemos que contribuir en la medida que podamos a ayudarles con ideas, de la forma que sea, para que esto avance, ¿no? Están plenamente dispuestos, yo estoy convencido de que lo van a conseguir, y hay que decir que eso es bueno para todos los ciudadanos de Madrid y de España, porque a Madrid vienen gente de Cataluña, de Burgos... Cada vez más, y de las mismas que huyen de otras comunidades, ya sabéis cuál, pues de Cataluña. Y también la conexión entre las administraciones públicas, ayuntamiento y comunidad. También esta semana, el lunes, estuve en el ayuntamiento, que están ya, digamos, con manos en la obra en la reforma del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para Madrid, que va a ser otro hito importante, ¿no? Lo llaman Madrid 360 grados, y utilizan un lema magnífico, que espero que despierte ilusión y anime a la gente a participar. A nosotros nos lo han pedido y ahí estamos, no solo el Colegio de Economistas y yo mismo, sino también todos los demás. Un lema magnífico, precioso. Madrid sueña un Madrid distinto, ¿no? He visto los primeros esbozos y tengo que decir que en cuanto se lleven a la práctica quedaremos todos impactados. Y ya empiezan ellos a hablar muy profundamente de la digitalización, ya no hablan ni tan siquiera de smart cities, hablan de startup cities y tal. Yo creo que hay que poner manos a la obra y que tenemos que ponernos todos, administraciones públicas, privados, instituciones, corporaciones, etcétera, ¿no? Madrid va a ser un ejemplo de todo esto y yo creo que vamos a ser la avanzadilla y vamos a enseñarle a otras comunidades autónomas cómo hacerlo, ¿verdad? Pero no es fácil. No es fácil, y seremos líderes en la Comunidad de Madrid también en eso y en nuestro gobierno. ¿Qué haríamos sin Santa Isabel? ¿Quién? Pues Díaz Ayuso, me parecemos tontos. Sin la presidenta de la Comunidad de Madrid, Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y gracias también a todos vosotros. Que paséis buen fin de semana, no os vayáis, porque dentro de unos minutos arrancamos la retaguardia con Vicente Gil y con Alex Cortés. Y pues eso, pasad buen fin de semana y el lunes más. Hasta el lunes en Generación Euro. Muy bien.